Hola Melín, yo soy Axel Romero y te doy la bienvenida a esta nueva serie de videos sobre User Settings. Y es que han pasado 4 años para que yo lance este video, o bueno, esta serie de videos, a partir de la grabación de este video, ¿verdad? Son 4 años porque yo no pudiera hacerlo antes, porque también estaba aprendiendo AppSheet, estaba dando clases sobre SQL Server, contenido sobre robótica. Y bueno, si tú me preguntabas algo sobre User Settings, cuando yo lanzo ese contenido, yo no sabría qué responderte porque no tenía la capacidad o no tendría pues la experiencia suficiente para resolver todas tus dudas. Pero imagínate, esos 4 años de conocimiento y de experiencia, te lo voy a dejar totalmente gratis. ¿Por qué? Porque soy un apasionado por el generar contenido, por ayudar a emprendedores, por ayudar a empresas a que crezcan y automaticen. ¿Ok? ¿Cómo me puedes agradecer eso? No pido nada más que te suscribas, además de que no te vas a perder nada del contenido que estoy publicando. También si me regalas un like para que este video se posicione hasta el top y pues llegue a muchísimas empresas, emprendedores, pymes que quieran automatizar procesos. Te voy a contar brevemente, porque no quiero ser tan extenso, qué es User Settings. Es totalmente lo contrario de User Email. User Email, obviamente con un correo de Gmail o también con Microsoft o con algún otro proveedor de servicio que te puedas autenticar, pues le dejas la responsabilidad a ese proveedor de servicios. Pero cuando usamos User Settings también nos vamos a autenticar por correo electrónico, pero lo que habilita User Settings es que, por ejemplo, cuando tú utilizas User Email, te da 10 usuarios gratis. Si tú ingresas 11, 12, 13, se bloquea la aplicación hasta que pagues. Pero con User Email lo que hace es que puede ingresar 10 usuarios, 20, 30, 40, 50 y en mi experiencia te puedo decir que hasta 120, porque es el desarrollo que yo he hecho para una empresa de Miami donde tiene 120 empleados y no se ha bloqueado. Pero espera, puedes tener dos opciones, pagar y no pagar. Yo siempre me iría por la de pagar. Vamos a tener un ahorro significativo, pero también no seamos como ventajosos y sí paguemos a Google. ¿Por qué? Porque yo como desarrollador, como administrador, podría decir, ok, sí, no estoy pagando tal vez las 120 licencias, pero estoy pagando 12 licencias. ¿A qué me refiero con esas 12 licencias? Por cada licencia yo meto 10 usuarios, 10 usuarios y 10 usuarios. Entonces en 12 ya son 120, más una cuenta de administrador. Este usuario paga $130, pero imagínate el ahorro significativo de 120 licencias. Esta empresa de Miami lo que tiene es que tiene jardineros, niñeras, personal de limpieza, cocineros, que reparte a través de todo Miami para hacer labores y a través de esa aplicación van reportando pues cosas que van encontrando. Por ejemplo, encontré el florero roto y le toman foto y lo reportan, o llegué a tal hora, o la llave ya estaba descompuesta, cosas por el estilo que el dueño de esa empresa puede monitorear y puede hacer pues acciones previamente a que suceda un problema, ¿vale? Bueno, también tengo otro cliente que es de Chile, que ahí son 50 usuarios y yo le hice la misma recomendación. Pagamos 5 cuentas más la del administrador, son 6, y en cada cuenta metemos 10 usuarios. Y me dijo, ¿sabes qué, Axel? Aunque mi empresa pues sí da económicamente, no es tan robusta financieramente, aunque somos muchos empleados. Yo lo respeto, no cuestiono, sin embargo, siempre dejo la recomendación. Me dice mi cliente, solo quiero pagar 2 cuentas. Perfecto, la de administrador y la de usuarios. Y entonces con la de usuarios entran los 50. Y esta de administrador, bien importante, no debe tenerla nadie más que el administrador o el desarrollador o programador que te ayuda a realizar tu aplicación. También hay otra tercera opción, tener todos los usuarios en esta cuenta y en esta cuenta de administrador solo para el administrador, no pagando nada. Pero yo siempre recomiendo que se pague algo. ¿Por qué? Porque además de que vamos a tener AppSheet Core que nos habilitan acciones, bots un poco más avanzados como el schedule, que nos van a servir para automatizaciones, pues también te digo, me siento con libertad de pedir soporte a Google y de decir, hey, tengo este problema, que me lo resuelvan, porque estoy emitiendo un pago a Google, ¿ok? Si yo me estoy ahorrando algo, bueno, pagar pues, y además AppSheet es una muy buena herramienta, pues creo que merece todo, pues tener inversión para que esto siga creciendo, ¿vale? Pero al final yo te dejo todas esas recomendaciones, todo lo que yo me he encontrado durante este camino y tú decides. Obviamente espero que puedas seguir mi consejo
y pagar por cada cuenta 10 usuarios o meter 15 o 20, que ya se me hace mucho. Y tú te vas a estar preguntando, Axel, ¿qué sucede si yo tengo esas 5 cuentas, ¿no?, administradas con mi contraseña y el administrador? Lo que yo te voy a recomendar es que, por ejemplo, si tu aplicación se llama App 1 o aplicación de monitoreo, entonces que diga aplicación de monitoreo 1, aplicación de monitoreo 2, 3, 4, 5, que lleve como el mismo esquema, ¿no?, con unas contraseñas seguras. Y entonces a 10 usuarios le vas a dar la cuenta 1, a 10 usuarios la cuenta 2 y así. Pero hay usuarios que de pronto van a querer cambiar la contraseña, entonces yo te recomiendo que a cada cuenta que crees le generes el Step 2 Authentication. ¿Qué quiere decir eso? Que la autenticación va a ser a 2 pasos. Si alguien quiere cambiar la contraseña, te va a enviar un correo electrónico a ti que alguien lo ha intentado y declina simplemente esa acción, ya sea por correo electrónico o por número de teléfono. Así lo puedes hacer y así es como yo lo he implementado y me ha venido súper bien estos últimos meses, años implementando con User Settings. También me he encontrado muchísimos tips, hacks, problemáticas que en toda esta serie de videos yo te voy a compartir. Voy a ser, te digo, breve en esta explicación, me quisiera extender demasiado, pero ya quiero ir a la computadora para comenzar con User Settings, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Aquí te estoy enseñando un diagramita. Vamos a hacer una aplicación que se llama Ubi y imaginemos tenemos el mapa de la República Mexicana. Entonces hay un monitoreo desde oficinas que regularmente en el esquema de México se encuentran en la Ciudad de México, en Monterrey o Guadalajara, que son las ciudades principales de México. Entonces ahí van a estar las oficinas centrales, pero tenemos agentes de ventas, o puedes tener cobradores o profesionales trabajando, no sé, en Sonora o en Coahuila, al sur, como es Quintana Roo, Chiapas, ¿ok? Entonces monitorear a todas esas personas a veces es bien difícil y de pronto perdemos la trazabilidad. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, el agente 1 que se encuentra en Baja California Sur, a qué hora entró, qué cliente visitó, y entonces podemos guardar fecha, hora, ubicación exacta, el usuario que se autenticó o hizo esa acción y un comentario de hey, visité a este cliente o supervisé tal acción, y entonces de pronto tener todo el monitoreo desde Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, que son las ciudades principales aquí en México. Si me estás viendo desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, desde cualquier país, seguramente Argentina, que también tengo muchos comentarios desde allá, Brasil, pues les mando un abrazo a todos los países que nos ven. Seguramente tienen un esquema, y si tú tienes un esquema así, de que tienes varios empleados en diferentes lugares de tu país o de tu locación, pues este video es para ti. Bueno, además de que vamos a implementar geolocalización, llegadas tardías, reportes, gráficas, va a estar súper interesante porque además lo vamos a hacer con User Settings, ¿vale? Bueno, pues sin nada vamos a la computadora a aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Perfecto, entonces estamos en Google Chrome y lo primero que vamos a ir a buscar es pues AppSheet, la plataforma donde vamos a estar trabajando y aplicando User Settings. Le vas a dar clic. Si ya estás autenticado, te va a mostrar directamente tus aplicaciones. De lo contrario, solo coloca tu correo y tu password. Bien, entonces hay 3 opciones para crear una aplicación. Vas a poder crear una aplicación con datos existentes, con un template y con simplemente un proyecto en blanco. Pero yo siempre inicio de la siguiente manera. Vamos a darle nueva pestaña y en las aplicaciones de Google vamos a dirigirnos a hoja de cálculo. Aquí en hoja de cálculo, pues lo primero es generar una nueva hoja de cálculo. Vamos a decirle, como buena práctica, cómo es que se va a nombrar. Le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar DB-UBI, porque así se va a llamar nuestro proyecto. Bien, voy a cerrar esta ventanita y ahora vamos a comenzar con la definición de las tablas, que en Google Sheets son pestañas. Entonces, en la hoja 1 le vamos a dar cambiar nombre y vamos a colocar usuarios. Vamos a agregar varias pestañas porque si son varias tablas, vamos a darle clic derecho y se va a llamar perfiles. Voy a ir un poquito rápido, pero tú puedes pausar en cualquier momento el video. Cambiar nombre, horarios
Y conforme vayamos evolucionando en el proyecto les voy a decir la razón de por qué generé esa pestaña o esa columna para darles todos los tips que yo tengo. Cambiar nombre, eventos, vamos a darle clic aquí, vamos a generar un catálogo de clientes, clic derecho, cambiar nombre, ya todo en español, así como me lo han pedido. Asistencias, este va a ser de avisos y el último de avisos leídos. Bien, entonces esta nos está sobrando, le voy a dar eliminar. Bien. El de usuarios le voy a colocar un color, yo siempre coloco en rojo aquella información que es prioridad y que pues son catálogos y no se podría eliminar fácilmente porque causaría conflictos. Entonces yo siempre coloco en rojo aquellos catálogos o tablas que son críticas. Y esta de asistencias, por ejemplo, yo la dejaría en azul porque es información que va cambiando conforme a lo que se va generando en la aplicación, ¿ok? Entonces, así está nuestra definición. Por practicidad, yo voy a copiar la definición de la tabla. Por ejemplo, tenemos aquí usuario ID, usuario nombre corto, usuario contraseña, usuario ver, usuario perfil, usuario foto, voy a borrar esta foto incluso, usuario teléfono y usuario estatus. Y ya di de alta 4 usuarios, que es el team de Mundo Binario. Voy a colocar también la de perfiles. La de perfiles simplemente le coloco perfil ID. Voy a tener un administrador, un supervisor y un colaborador. Vamos con los horarios. En horarios lo vamos a definir con horario ID, perfil ID, hora de entrada, hora de salida. Y vamos con los eventos. Con los eventos tengo evento ID y tengo una entrada, una salida, visita cliente y supervisión. En clientes es muy sencilla, solamente voy a tener cliente ID y cliente nombre. En asistencia sí llevo un poco más de detalle porque aquí es donde vamos a registrar pues las entradas, salidas, horas, todo en relación a la trazabilidad. Entonces tengo asistencia ID, usuario ID, evento ID, asistencia fecha, fecha y hora, es decir, junto, asistencia fecha y asistencia hora, asistencia GPS, cliente ID y asistencia comentarios. ¿Por qué lo tengo aquí separado? Porque a veces por algunos reportes conviene mejor tenerlo por separado, pero también lo estoy colocando todo junto. Podrías decirme, ¿sabes qué? Es que después lo puedes separar o aquí lo puedes juntar, pero luego nos da un poquito de más carga en el performance. Entonces yo prefiero dividirlo, no hay ningún problema. Entonces prefiero tenerlo así, listo para su uso en los reportes o lo que vaya a utilizar en un futuro. La tabla de avisos va a tener aviso ID, usuario ID, aviso fecha, aviso título, aviso valor y aviso para. Vamos con el de avisos leídos y prácticamente estaríamos terminando. Avisos leídos. Este creo que se copió mal. A ver, sí. A ver, el de avisos leídos, le voy a dar control X y lo voy a pegar en usuarios, ¿ok? Estaba explicándolo desde otra pestaña, pero no hay ningún problema. Todavía no lo hemos importado allá en AppSheet. Vamos a avisos leídos y en avisos leídos, ahora sí, vamos a darle avisos leído ID, aviso ID, usuario ID y fecha leído. Ok, en todos mis videos siempre menciono que yo uso la nomenclatura camello, que inicia con mayúscula, no lleva espacios, no lleva símbolos especiales y en lugar de espacios siempre inicio con una mayúscula si es que tienen dos palabras. Por ejemplo, aviso, la primera es mayúscula, fecha, primera es mayúscula, leído, primera es mayúscula. Es totalmente de tu opción que puedas tomar esta buena práctica. Y por ejemplo, cuando yo tengo la tabla de usuario, yo siempre, el ID es usuario ID. Es decir, este es en plural y este es en singular. Plural, singular. Plural, singular. Y siempre utilizo, si este es horarios, mi llave siempre va a ser horario ID. Si mi tabla es eventos, mi columna de tipo key o de tipo ID va a ser evento ID. Ya tengo todo esto, tengo 2, 4, 6, 8 tablas. Entonces vamos a ir a crear la aplicación.
le vamos a decir que vamos a iniciar con una nueva data, y la aplicación tal cual se va a llamar UBI. La categoría le vamos a decir que va a ser de tipo Human Resources. Puedes elegir ahí la categoría que mejor venga a tu proyecto y le vamos a decir elegir data. Vamos a elegir Google Sheets y entonces se va a conectar a nuestras hojas de cálculo y nos va a mostrar las disponibles. En este caso la que acabamos de generar es la que se llama DB de Database UBI. Le vamos a dar seleccionar y en este momento lo que va a detectar son las 8 tablas y nos va a generar en automático unas vistas que probablemente son buenas para tener nuestra primera aplicación. Ok, nos muestra aquí como un tour, le vamos a decir don't show me this again y le vamos a dar customize my app. Entonces ya tenemos nuestra aplicación, aquí la puedes ver. Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a ir a Data y vamos a ver que esta tabla de usuarios ya me la agregó, ok, me la agregó de manera automática. Vamos a darle View Columns y vamos a ver que este de usuario ID es este usuario ID, usuario nombre. Estoy prácticamente enseñando desde el principio por si alguien que está entrando al canal o está aprendiendo desde cero y tomo este curso como referencia, por eso es que voy explicando eso a detalle. Bien, entonces, ¿qué me restaría hacer? Entonces, fíjate que aquí me está recomendando que agregue la tabla de perfiles, de horarios, eventos. Si de pronto no te aparecen estas opciones aquí, no te preocupes. Dale clic en New Table. Incluso esta es la vista anterior. Le voy a decir que me mande al editor mejorado, que es esta interfaz. Le voy a dar a agregar y tienen prácticamente aquí las recomendaciones, o simplemente si no te aparecen, tú vuelves a elegir Google Sheets y vuelves a elegir en este caso la que acabamos de generar de BUBI, y aquí te va a mostrar todas las tablas que están por agregarse. La de usuarios ya se deshabilita porque ya la agregamos en algún momento. Le vamos a decir agregar las 7 tablas, que en total son 8 ya con la de usuarios. Perfecto. Entonces ya tenemos asistencias, avisos, avisos leídos, clientes, eventos, horarios. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a venir a hacer la configuración. En este caso de la configuración le vamos a decir asistencia ID, vamos a decirle que va a ser de tipo text, unique ID. Perfecto. El key es porque este va a ser irrepetible. ¿Ok? Y esta es la manera en que lo vamos a poder identificar. Si se va a mostrar, si es editable, si es requerido y con qué valor va a iniciar. En este caso, asistencia ID sí lo voy a dejar como Unique ID, que es un campo calculado. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. No te preocupes si no entiendes algún concepto en este momento. Usuario ID. Este usuario ID debe ir ligado a un usuario. Por lo tanto, vamos a utilizar el tipo de columna que es ref, que hace referencia a algo. Cuando yo le doy ref, en automático me va a mostrar un pop-up y en este pop-up se va a habilitar, ok, dame el source table y le voy a dar usuarios. Voy a darle clic aquí y le voy a dar don't. Ok, evento ID también es de tipo referencia y va ligado a la de eventos. Conforme tú veas haciendo esto, va a ser mucho más práctico. Fecha y hora, daytime. Practica, esa es la clave. Este es de tipo time, este es de tipo time, este es date, time. El de latitud, longitud ya me lo detectó. El de cliente vamos a decirle que viene referenciado a clientes. Y el de comentarios va a ser un long text. Bien, los campos requeridos pues va a ser el usuario, el evento, la fecha y hora, la fecha, la hora, el GPS, el cliente ID no, porque si no visita un cliente no es necesario que coloque, y también este es totalmente opcional. Los requeridos simplemente son estos. Le voy a dar save y ahora, por ejemplo, este de asistencia, fecha y hora, en initial value le voy a poner el now. ¿Por qué? Porque de inicio quiero capturar cuando se está
cliqueando, por ejemplo, si dio entrada, salida, a qué hora exactamente. Entonces aquí le voy a decir de tipo today. Podría utilizar today, es para que solo me retorne la fecha, y si quiero el tiempo, pues voy a utilizar el now. GPS, le voy a decir here para obtener la ubicación exacta de dónde se está autenticando o dónde está haciendo ese checkpoint. Le voy a dar save. Bien, vamos a ir a avisos. En avisos vamos a configurar que el usuario, quien lo creó, entonces vamos a ponerle referencia y va a ir a usuarios. Perfecto. En donde dice fecha, pues le voy a poner de tipo daytime. El título, el valor le voy a decir un long text, y el de avisos para, lo voy a dejar como un enum list, que conforme vayamos avanzando yo les voy explicando por qué lo configuramos de esa manera. Avisos leídos, vamos con avisos leídos. El aviso ID va referenciado, avisos, le vamos a dar don't, lo voy a dejar así, y lo voy a dejar como daytime para saber cuándo y a qué hora lo leyó exactamente. El de cliente voy a configurar pues que el cliente justamente coloque un unique ID. El nombre, listo, ese no hay tanta configuración. El evento, voy a quitar aquí el unique ID porque cuando queramos dar de alta un nuevo evento, pues no quiero que me lo calcule, ¿verdad? En horarios vamos a decir el perfil debe ir referenciado a la tabla de perfiles, le voy a dar don't. El horario de entrada, aquí le voy a decir que sea de tipo time, y aquí que sea de tipo time también. En perfiles también voy a quitar este unique ID, y en usuarios, que está interesante, es la tabla un poquito más grande, pues vamos a decir que el usuario ID va a ser un text. Voy a quitar este de Unique ID, que les quiero aquí mostrar algún truquito que me gusta bastante como buena práctica. Y ahorita les digo, nombre corto, contraseña. Mira que aquí me la identifica como number. Yo le voy a decir texto porque la contraseña podría ser de tipo texto también o alfanumérico, ¿no? Lo voy a dejar el de usuario ver como un yes, no, ¿ok? Y lo vamos a ir configurando conforme vayamos avanzando, ¿sale? El perfil le vamos a dar ref, y un usuario debe pertenecer a un perfil, más bien, o debe tener un perfil. La imagen le voy a decir que es de tipo image. El teléfono, font, el usuario status, aquí le voy a dar editar, ya me lo identificó como true o false. Cuando es no, le voy a decir inactivo, y cuando es verdadero le voy a decir activo. Le voy a dar save, le voy a dar don't. Luego tenemos las asistencias y prácticamente eso es todo. ¿Qué es requerido para dar de alta a un usuario? Pues obviamente es requerido el nombre, la contraseña, el perfil, la foto tampoco es obligatoria, ni el teléfono, el estatus sí es obligatorio. Obviamente cuando se da de alta, pues siempre lo das de alta como activo, por lo tanto le vas a dar true. Le voy a dar save y save. Bien, este proyecto va a quedar fabuloso y vamos a ir creciéndolo como no tienes idea. Vamos a darle asistencias. Bueno, antes de eso, yo en lo particular como que no me gusta del edit, como que me confunde. Si a ti también te confunde, lo puedes deshabilitar desde esta opción, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra vista de usuarios. ¿Cómo vamos a ir a la vista? Le das clic aquí en el simulador y ya tenemos usuarios, que viene de usuarios. Yo lo voy a dejar prácticamente así, pero aquí voy a mostrar tal vez su nombre, así Axel Romero, y le voy a colocar aquí su perfil. En foto, pues ya tenemos en automático usuario foto, y aquí sí está activo, ¿ok? Y si no quiero mostrar las acciones, estas acciones, les habilito esta opción que dice Show Action Bar y no aparecen más. Si yo quiero habilitarla, pero no quiero que muestre, por ejemplo, el delete ni el edit, solamente que coloque el teléfono si es que aplica, pues lo voy a dejar ahí. Entonces cuando tenga un usuario un teléfono va a aparecer. Por ejemplo, si yo aquí coloco 2222 como un número, ¿vale? Y le voy a dar aquí sincronizar, va a aparecer el número de teléfono, phone
Cole. Ok, después te enseñaré a cambiarlo a español y todo por el estilo. Por ahora voy a darle en agregar. Aquí mira cómo se cambia el formulario. Le voy a dar clic aquí. A mí en lo particular me gusta usar el side by side porque mira cómo se compacta y como que siento que tiene mejor rendimiento en un dispositivo móvil. Pero tenemos algo bien especial y que yo a mi team y a todas las personas que toman asesoría personalizada conmigo, siempre les digo, ¿sabes qué? Sí, está muy bien que ya hayas aprendido la nomenclatura Camello como usuario ID, usuario nombre corto, pero para el usuario no es cómodo verlo y yo he visto en muchas de las aplicaciones que lo dejan así. Como recomendación, siempre el UX es bien importante. Por lo tanto, vas a ir a configurar en Display Name, vas a colocarle lo que va a ver el usuario. No va a ver usuario ID, sino ID. El nombre, pues coloque el nombre tal cual. Nombre corto. Entonces, yo sé que esto puede ser un poco laborioso, pero la verdad vale la pena. Contraseña. Entonces, yo siempre, por buena práctica, siempre lo configuro. Ver contraseña. Ok, le voy a dar Save. Este es el perfil y así vamos a ir configurando cada uno de los display name que tenemos. Teléfono, perfecto, y aquí tenemos status. Vamos a darle save y vamos a darle save. No todos los campos queremos visualizarlos, por lo tanto, ¿cómo configuramos qué podemos ver y qué no? Voy a darle view y entonces le vamos a dar en column order. Aquí le voy a dar manual. Si quiero ver el nombre corto, contraseña, por ejemplo el de usuario ver, lo voy a eliminar porque es una funcionalidad que se ocupa más adelante. La foto, el teléfono y el estatus, mira que como yo le puse true, aparece habilitado. Y en perfiles me gustaría que por ejemplo aparece aquí como un drop down, pero aquí me gustaría que en lugar de que aparezca como un drop down, que aparezca como botones porque solo son 3 puestos. ¿Listo? Le voy a dar save. Y así vamos a ir configurando cada uno de nuestros display name. En este caso vamos a darle perfil. Va a ser muy rápido porque ya te expliqué prácticamente de qué trata el display name. Entonces no debería haber ningún tema. Aquí sería el ID del horario. Aquí sería el perfil, por ejemplo, un administrador, ¿de a qué hora entra? Hora de entrada, hora de entrada, hora de salida. Bien, hora de salida. Bien, ya configuramos esta. Vamos con el evento. Nada más sería evento ID, que es, no sería evento ID, sino simplemente evento, porque es como lo vamos a identificar. Y en como le puse perfil, ok. Vamos a darle en clientes. Sería ID del cliente o número de cliente, como ustedes lo quieran llamar. Nombre y son las asistencias. Lo vamos a dejar así. O vamos a dejarle aquí cliente mejor. Nombre del cliente. Nombre cliente. Nombre del cliente. Lo voy a dejar como cliente mejor. Cliente, y voy a dar avisos leídos. Este es ID. Ya estamos por terminar. Aviso ID. Lo estoy separando, aunque yo sé que no lo voy a mostrar. Este es el usuario que lo está creando, o le vamos a decir creado porque un aviso debe ser creado por alguien. Y no, este es el de leídos. Entonces sí es el usuario que lo leyó. Y va a ser leído, de cuando fue leído. Aquí sí ya pongo acento, mira. En avisos voy a darle ID. Aquí vamos a darle usuario. Imagínense, estas son pocas tablas, pero hay proyectos que la verdad sí son demasiado grandes y no saben la infinidad de tablas y columnas que debemos configurar. Pero esto es muy divertido. La verdad es que a mí me gusta mucho crear aplicaciones y también este tipo de contenido. El de le vamos a decir destinatarios,
comentarios. Vamos a darle save y este todavía no. Ahorita vamos con esas referencias, ¿vale? Entonces vamos a darle en asistencias, vamos a dejarle aquí ID, ya vamos con la última. Este es el usuario, este va a ser el evento, esta es la fecha y hora, que aunque algunas veces no se ve, yo siempre la configuro, ¿saben? Porque hay veces que AppSheet te las agrega por default y no me gusta ver la nomenclatura Camello en una interfaz de usuario. Este es el GPS o localización o ubicación, más bien ubicación, creo que es más entendible. Este le vamos a dar cliente, si es que selecciona cliente, ¿verdad? Y este es comentarios. Bien, vamos a darle save y vamos a darle nuevamente save. Perfecto, ya entonces tenemos pues nuestra definición pues prácticamente de los usuarios, de nuestras tablas, que es prácticamente nuestras bases, nuestros cimientos para este proyecto. Bien, yo aquí tengo algunos recursos, miren, yo ya tengo aquí mi carpeta de, por ejemplo, esta imagen que a mí en lo particular me gusta subir. Por ejemplo, le voy a dar clic, editar y le voy a decir agregar foto. Y entonces en esta de agregar foto, yo aquí tengo definición de tablas y yo siempre agrego, por ejemplo, si no tengo todavía las fotos de los usuarios, pero para que se vea algo similar a esto, ¿verdad? Entonces me restaría aquí subir esta foto de perfil, pero digo, si yo hago por ejemplo, si yo no subo una imagen, pues no voy a estar subiendo una vacía, ¿no? Por cada usuario. También algo que quiero que vean, miren, cuando le doy clic aquí, yo en User Detail, yo también lo que hago es side by side, para que se vea un poco más pequeño, le deshabilito el slideshow. ¿Por qué? Porque miren, no me gusta que aparezca esto, puede confundir al usuario y por experiencia, luego me dicen, es que le di clic aquí y me llevó a otra transacción. Entonces yo simplemente lo deshabilito, ¿verdad? ¿Qué otra cosa deshabilito? Por ejemplo, este que dice, si yo estoy viendo el catálogo de usuarios, ¿por qué veo asistencias y por qué veo avisos? Está bien que te haga las relaciones, pero en lo particular a mí no me gusta visualizarlas, porque si estoy viendo el catálogo, solo quiero ver el catálogo de usuarios. Por lo tanto, deshabilito asistencias, deshabilito avisos. Y mira cómo ya va quedando un poco más limpio el formulario. Le vamos a dar save. Aún todavía tenemos cosas por configurar. Por ejemplo, mira, cuando tenemos perfil y yo le doy clic aquí, me lleva como al perfil. Entonces esto, yo también por experiencia, al usuario, si les dan las opciones, le van a dar clic y se van a confundir. Yo prefiero quitarlas. ¿Cómo quito esta acción? Me voy a ir a acciones y si estoy trabajando en la tabla de usuarios, pues vengo a usuarios y aquí voy a ver, por ejemplo, aquí de usuario perfil y aparece inline. Yo le voy a dar hide y deja de desaparecer el perfil, ¿verdad? Entonces le voy a dar save. Entonces está perfecto. Este de usuarios detail podría modificarlo. Por ejemplo, le podría poner manual y podría decir qué es lo que quiero visualizar. El ver contraseña no lo quiero ver. La foto, estatus, todo lo demás sí. Por lo tanto, creo que ya está súper bien. Incluso aquí podría tomar la foto. Mira, la foto del usuario. Y aquí ya no la mostraría. ¿Ok? Sería algo así. Va a mostrar primero la foto del usuario y su información, ¿vale? Si yo también quiero poner en el header su nombre, está perfecto, Axel Romero, pero ahora sí que es con base a su criterio, ¿no? Entonces yo lo dejaría así, de esa manera, le voy a dar save. Bien, entonces ya les di algunos tips de lo que yo me he encontrado. Le voy a dar en usuarios y en usuarios, para cambiar este icono, le voy aquí a dar users. Le voy a dar clic aquí y nuevamente le voy a dar save. Viene aquí uno de los tips que quiero mostrarles. En tabla voy a generar
una columna virtual. Una columna virtual son aquellas que no existen como una columna física, sino que solo existe dentro de AppSheet y son muy útiles si tienen buen rendimiento. Por eso siempre debes aplicar buenas prácticas. Entonces vamos a colocar usuario, foto, y yo siempre cuando es virtual le coloco la palabra virtual para identificar que es virtual. Voy a darle clic aquí y entonces voy a colocar un if, es una condicionante. Si se cumple algo, haz esto, si no se cumple, haz esto. Le voy a poner is not blank y le voy a decir foto, usuario foto, que esta es la física y esta es la virtual. Yo estoy queriendo comparar la física, es decir, si no está en blanco, quiere decir que sí tiene una foto. Por lo tanto, muéstrame la foto del usuario. Si no, vas a hacer lo siguiente. Vamos a ir a una pestaña nueva. En Drive vas a ir a mi unidad y vas a ir a la carpeta AppSheet, Data, y aquí AppSheet en automático te tuvo que haber generado una carpeta. En este caso es UBI y una numeración rara. Le voy a dar doble clic y aquí voy a darle clic derecho, crear nueva carpeta, y voy a generarle una carpeta de recursos. Y aquí en recursos, ¿qué es lo que voy a colocar? Miren, lo que voy a colocar es el logo que tengo, que ya prediseñé, el launch, que es de UBI, y este de usuario foto, ¿vale? Aquí también les preparé el esquema que vamos a estar trabajando. Son agentes de ventas que están en diferentes ciudades, pero que los están monitoreando desde, no sé, Ciudad de México, y todo va a ir a través de una aplicación móvil con AppSheet y todo se va a guardar en una Google Sheet. Bueno, voy a copiar esto o simplemente lo selecciono, lo arrastro, estos tres elementos ahí se están colocando, se están cargando y perfecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, aquí le vas a dar AppSheet, voy a seguir la ruta, mira, slide, AppSheet, slice, data, slice. Yo no me gusta colocar el nombre escrito o escribirlo manualmente, simplemente le doy cambiar nombre, porque si no luego me equivoco, me confundo, entonces es un poco complejo. Yo siempre le doy renombrar con mucho cuidado, clic derecho, doble clic y le vamos a dar aquí recursos. Le voy a dar slide y tenemos foto usuario, entonces también le voy a dar cambiar nombre y lo copio con toda y su extensión que es PNG o PNG, ¿vale? Entonces vamos a darle clic ahí y miren qué va a suceder. Voy a darle save y don't. Le voy a dar nuevamente save y no va a suceder absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues no tengo foto, ¿verdad? Aquí, porque no he configurado la foto virtual. Entonces aquí también le voy a colocar a esto foto. Voy a darle save y lo voy a configurar aquí, miren. En lugar de que venga por usuario foto, debería venir por usuario foto virtual. Y miren que ahora ya va a mostrar, aunque no tenga ninguna foto, pues muestra esa foto virtual. ¿Por qué? Porque lo hace ver bonito, porque en lo particular a mí me gusta y quiero compartirlo. Todo lo que he recopilado durante estos años desarrollando aplicaciones. Si le doy clic aquí, no me aparece como esta, miren. Le doy clic aquí, esta imagen no me aparece cuando le doy Jacome Romero. Por lo tanto, en usuario detail no debería ser usuario foto, sino también usuario foto perfil. Usuario foto virtual. Bien, y entonces ya sea que usuario elija, pues ya va a estar ahí determinado. Muy bien, ahora cuando doy de alta a un nuevo usuario me pide un ID. Como buena práctica yo siempre coloco, por ejemplo, si es Axel Romero, yo siempre pongo la primera letra del nombre y luego la del apellido, A Romero, por ejemplo. Jacome Rendón sería J Rendón. A Medina. ¿Por qué? Porque en la data es más fácil identificar, es Medina, es Aburto, es Anuar, es Galindo, no sé. Es una recomendación y si te sirve, aquí te la dejo. Por lo tanto, en usuario ID, recuerdas que desactivamos el initial value, que era unique ID. Bueno, aquí está un poquito, vamos a ir haciéndolo poco a poco porque quiero que lo aprendas súper bien. Lo que vamos a utilizar primero es obtener la primera palabra
del nombre. Por lo tanto, lo vamos a hacer con el comando left, es decir, vete a la izquierda de usuario nombre y obtén solo la primera posición. Por ejemplo, si es Mario Galindo, la primera posición de izquierda a derecha es la M. Por lo tanto, mira lo que va a extraer. Mira, le voy a dar save y me gusta ir paso a paso para que vayas descubriendo cómo es que yo también voy debugueando, probando y demás, ¿no? Por ejemplo, si le pongo mi binario, me posiciono en nombre corto, mira que identificó la M, pero si yo pongo Jorge, pues pone la J. Ahí vamos bien. Antes de todo esto voy a decirle ampersand porque quiero concatenar otra cosa más, en este caso el apellido. En este caso del apellido vamos a ocupar dos comandos, el index y el split. Lo que vamos a decir del split es que lo vamos a dividir y de ese split, por ejemplo, si es Axel Romero Rendón, pues vas a ir, por ejemplo, si quiero obtener la posición 3, en este caso Rendón, aquí le pondría 3, pero yo solo quiero de Axel Romero, pues quiero la posición 2, que es Romero, y entonces ya a través del index les digo es el 2. Split es para dividirlo, como rebanarlo, y luego de esas rebanadas, ¿cuál quieres? Ah, pues la rebanada 2, ¿ok? De hecho aquí te dice, lo vas a convertir a lista, y de esa lista, ¿qué posición quieres? No, pues la 2. Vamos a ver si esto que les digo es correcto. Voy a darle save. Para eso obviamente deben ingresar correctamente los datos. En este caso voy a poner Rogelio Buenavista. Y mira que dice R Buenavista. Pero algo interesante es que yo lo tengo todo en minúscula. Por lo tanto, todo esto le voy a dar el comando lower para que me lo convierta a minúsculas. Le voy a dar save y le voy a dar save. Con esto ya estaremos terminando. Miren, le voy a decir Jorge Ríos. ¿Lo ves? Entonces ahí ya está como J Ríos. Esto lo podrías tú ocultar, es decir, que no lo vea, y le voy a dar save porque al final lo va a estar calculando de manera automática. Entonces voy a dar de alta un usuario. Mira, voy a colocarle Ana Rendón, nombre corto, va a ser Ana, contraseña 123, va a ser un supervisor, no le estoy colocando foto y va a ser estatus activo. Le voy a dar save y mira, a Rendón, y entonces aquí ya podría ser Ana Rendón, Ana y los datos que ya colocamos. Muy bien, ¿qué nos faltaría? Nos falta configurar por último la contraseña. Vamos a colocar una contraseña virtual. Por lo tanto, aquí le vamos a dar contraseña virtual, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si la columna usuario ver está en true, muestra la contraseña. Si no, muestra asteriscos. Vamos a darle save, don't, y aquí le vamos a colocar también contraseña. Vamos a ver ahí, contraseña, vamos a darle save, vamos a darle save. Entonces en la visualización de usuarios voy a hacer una modificación. Por ejemplo, Axel Romero, su contraseña es 123, voy a ir a User Detail y voy a quitar usuario contraseña y voy a poner mejor usuario contraseña virtual, ¿ok? Lo voy a dejar aquí. Y mira que ya puso asteriscos. ¿Por qué? Porque la contraseña no tiene nada. Si yo le doy que sí la vea, por ejemplo, le voy a dar true a todos para que sí sea visible. Vengo aquí, ok, ahí ya se ve. Pero si yo coloco Axel Romero en false y vuelvo a sincronizar, esta es una opción que más adelante se los voy a enseñar a detalle con una acción, pone asteriscos. Bien, entonces pues ya tenemos aquí usuarios. Voy a ir muy rápido aquí porque simplemente no tiene nada de detalle. Esta es la de clientes, o bueno, nada de complejidad. Esta es la de clientes y simplemente quiero mostrar el cliente ID y el nombre. Vamos a colocar la vista sobre, ¿qué les parece? Eventos, y aquí ya vamos a tener eventos.
Vamos a generar la vista de horarios y aquí vamos a decir horarios. Vamos a colocar aquí la vista de perfiles y nuevamente aquí perfiles. Bien, yo siempre lo voy a dejar, por ejemplo, aquí creo que así está mejor. Administrador, supervisor. En horarios, pues no tenemos, lo voy a dejar como tabla. En eventos, lo voy a dejar como gallery. Y usuarios, ya también lo tenemos. Y clientes como una tabla. Bien, y ya vamos colocando las opciones. En clientes voy a dejarle un businessman aquí en el icono. Businessman de clientes. En eventos le voy a poner, bueno, en horarios, que es más práctico, le voy a poner schedule como un calendario o un clock, mejor. Un clock, ¿vale? Ahí está. Y el de perfiles, voy a poner aquí category, a ver si encuentro algo ahí como de categorías o perfiles, a ver, profiles, algo como esto. Y el que nada más me falta es el de eventos, events. A ver, ok, vamos a darle esto. Voy a darle save. Entonces ya tenemos prácticamente nuestras tablas, nuestras columnas, nuestra configuración de vistas. Yo sé que es mucha información, pero para que todo proyecto sea exitoso debemos hacerlo bien. Miren que aquí nada más aparecen eventos, usuarios y clientes. Y van a decir, ok, pero ¿dónde está horarios y perfiles? Le vamos a dar clic en horarios y aquí me lo pasó a menú, el menú de hamburguesa, que es este. Si yo lo quisiera en la parte de abajo, le voy a poner last y ya aparece horarios. Si en perfiles, le voy a dar también last y ya aparece clientes, usuarios, eventos, horarios y perfiles. Le voy a dar save como recomendación. Como recomendación, siempre les podría decir que aquí no tengan más de 5 opciones. Yo creo que más de 5 opciones ya es sobresaturación. Entonces, sí ocupen las opciones que más crean convenientes, incluso 4 estaría bien, que el usuario pues esté interactuando más en esas opciones. Ya si son configuraciones, pues tendría que venir al menú. Bien, vamos a darle un estilo ya diferente, un poquito de relajarnos, pero para que se vea bonito todo esto. Entonces, ya en recursos tenemos el launch y el logo. Bien, entonces para eso nos vamos a ir a Settings, Theme and Brand, y aquí le vamos a dar el app logo. Le das clic, Custom, va a aparecer esto, le das clic en el documento, le das Google Drive Files y te vas a posicionar en la ruta, que en este caso es AppSheet. Esperamos a que cargue ahí las carpetas, Data, vamos a ir a UV, o en este caso a la carpeta que te genere en automático AppSheet, y aquí vamos a, o necesitamos ver la carpeta de recursos. Una vez que aparezca la carpeta de recursos, que por cierto está un poco lento mi internet, mientras todo esto sucede, dime desde dónde me ves, qué te está apareciendo, y esto de User Settings, de verdad que vale la pena cada minuto. Yo que lo estoy haciendo y que estoy invirtiendo mi tiempo, estoy muy contento. Ya está el logo, le voy a decir el launch, misma funcionalidad, Google Drive, van a aparecer los folders y me voy a ir pues a la carpeta correspondiente, que es la de UV, recursos, y elijo el recurso, pues en este caso UV Launch. Voy a darle save y en este caso a mí me gusta colocar voy a darle, a mí me gusta el light, pero mira qué va a suceder. Voy a darle save y voy a darle control H porque tengo una herramienta que se llama Power Toys para obtener el color exacto. Miren, aquí selecciono, me va a aparecer esta ventanita, le doy copiar color y ese color hexadecimal vengo aquí y lo voy a pegar en esta parte. Le voy a dar save y a mí en lo particular me gusta el style que viene de esta manera, que sí aparezca el logo y que sí aparezca el nombre. Por ejemplo, si estoy en perfiles, si estoy en usuarios, si estoy en clientes. Y entonces miren que ya quedó una aplicación pues sencilla. Obviamente es un video largo porque es de definición, pero espero que lo hayas disfrutado y conforme vayamos evolucionando este curso,
vas a ir disfrutándolo más. Hey, mi bien, ¿qué te pareció toda esta información? Espero que sea mucho de tu agrado. Aquí está otro video de mi recomendación, que es sobre AppScript. Y pues nada, aquí está el planetita para que te suscribas, me regales un like, me comentes, y mientras todo sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.